Muchas gracias por el recordatorio. A mí siempre se me olvida, traten de acordarme porque si no se me olvida siempre grabarla. Ok, entonces, como ya les dije, hay muchas aplicaciones. Parte de eso ustedes lo van a ver ahorita que estén escribiendo el ensayo, ¿verdad? Parte de eso es que ustedes también realicen un poco de introspección en cómo se relaciona la química analítica con sus carreras. Entonces, un montón de disciplinas, por ejemplo, puede ser relacionado con temas de materias primas, puede ser relacionado con temas, por ejemplo, de alimentos, ¿verdad? Lo que se refiere, por ejemplo, a descripción nutricional de los alimentos. O, por ejemplo, este es un ejemplo más conocido últimamente, que es, por ejemplo, cuantificación de la cantidad de CO2 en la atmósfera, ¿verdad? Que es lo que hemos utilizado para saber qué está ocurriendo con el calentamiento global. Entonces, todos esos análisis se realizan también por medio de técnicas analíticas. Y entonces, por ejemplo, esas medidas analíticas han sido replicadas por diferentes laboratorios y han determinado que la temperatura del planeta efectivamente se está incrementando y que se correlaciona con la cantidad de CO2 que hay en el ambiente, de verdad. Entonces, el hecho de que las mediciones de diferentes laboratorios coincidan nos da más certeza de que lo que estamos midiendo es real también. Y eso es parte de lo que vamos a analizar también en este curso. Entonces, por ejemplo, muchas de estas cosas tienen implicaciones inclusive a nivel político, ¿verdad? Debido a estas circunstancias es que también se crea el Plan Nacional de Descarbonización, donde se trata de cambiar ese modelo de manera tal que optemos por otros medios de transporte, por ejemplo, tren, bicicleta, etc. Entonces, hay muchos conceptos que son importantes en este capítulo que tienen que repasar, ¿verdad? Acá está como identificar, cuantificar, qué es una muestra, qué es el analito, qué es la matriz, qué es el mensurando. Entonces, ¿verdad? Es importante acá aclarar la matriz, tal vez a veces se confunde bastante. La matriz va a ser toda esa parte de la muestra que no es de mi interés. Entonces, por ejemplo, si yo tomo la muestra esta de hielo, yo lo que quiero analizar es CO2, pero esa muestra CO2 también va a contener el hielo, va a contener agua, va a contener aire, va a contener oxígeno y otro montón de elementos, ¿verdad? Que entonces también van a formar parte de toda esa muestra. Entonces, la matriz va a ser todo eso que no me interesa, mientras que el analito va a ser la sustancia que a mí me interesa. Entonces, el mensurando va a ser la propiedad que yo estoy midiendo, ¿verdad? Entonces, es una magnitud. Entonces, por ejemplo, si yo estoy midiendo distancia, yo estoy midiendo con una regla, entonces va a ser la magnitud de esa distancia. Entonces, lo que estoy midiendo es longitud. Entonces, yo puedo hacer un análisis, ¿verdad? O un ensayo, que es el proceso para determinar qué por ciento de esta muestra corresponde al analito. También puedo utilizar un método. Los métodos son ya una secuencia de pasos establecidos que han sido, digamos, verificados. Y la validación es la demostración que un método tiene las características apropiadas para llevar a cabo un análisis. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso también. Entonces va a haber una serie de etapas asociadas, ¿verdad? Un análisis químico. Entonces voy a tener que seleccionar el método, colectar la muestra, preparar esa muestra, eliminar las interferencias, calibrar y medir mi muestra y al final hacer los cálculos de los resultados y reportarlos con una incertidumbre. Si yo no reporto una incertidumbre con mis datos, es como si no hubiera medido nada, ¿verdad? Necesito que mis datos contengan un criterio estadístico. Entonces, siempre lo primero es seleccionar el método, pero antes de eso, también tengo que seleccionar qué es mi analito, ¿verdad? Tengo que saber qué va a ser lo que voy a analizar y ver qué características quiero, si necesito que sea un método que sea bastante sensible, etc. Entonces, vamos a ver en este curso que hay diferentes métodos. Hay métodos que son, por ejemplo, clásicos, como los métodos gravimétricos y volumétricos, y hay métodos que son, de hecho que lo tenemos, ¿verdad? Los métodos clásicos, por ejemplo, gravimetría y volumetrías, que ustedes normalmente siempre hacen en el laboratorio. Y vamos a tener métodos instrumentales, ¿verdad? Que van a hacer, no van a medir el compuesto en sí, sino que van a medir una propiedad. Entonces, por ejemplo, puede ser electricidad, o puede ser la luz, la absorción de luz de la muestra. Entonces, estos métodos se diferencian entre sí. Normalmente los métodos clásicos tienen una alta precisión y exactitud, mientras que los instrumentales más bien tienen mayor sensibilidad. Y los métodos clásicos, como ustedes van a ver en el laboratorio, normalmente son más laboriosos, mientras que los instrumentales se miden mucho más rápido.
Entonces va a haber un montón de factores que yo tengo que tomar en cuenta: costo, tiempo, precisión, selectividad, límite de detección, inclusive por experiencia, lo que yo ya conozco, que tengo disponible en el laboratorio, si tengo que separar, si hay una legislación, y ahí depende el tamaño de la muestra, puede ir desde ultramicro hasta macro, y entonces todo eso va a determinar, ¿verdad?, qué tipo de método voy a utilizar, al final de cuentas. Pero casi siempre el costo es como el factor predeterminante. Y entonces yo tengo que obtener la muestra, y para eso realizo un muestreo, lo que hago es obtener una cantidad pequeña de la muestra bruta. Entonces la muestra bruta va a ser me tiene que representar el total de la población. Entonces, ¿qué va a ser la población? Por ejemplo, si yo tengo un acueducto, la población va a ser todo el agua en ese acueducto. Entonces, yo normalmente no puedo medir toda esa agua. Entonces, yo tengo que tomar una muestra bruta que sea representativa de esa población. Y para eso tengo que usar criterios estadísticos. Entonces va a haber un montón de métodos de recolección de muestras y eso es casi que toda una ciencia, al final de cuentas. Entonces el muestreo puede ser sistemático o puede ser aleatorio. Entonces sistemático va a ser, por ejemplo, yo digo, voy a tomar una muestra cada hora. Entonces ese es mi método sistemático. O puede ser aleatorio. Entonces básicamente al azar realizo la recolección de la muestra. La muestra puede ser simple o puede ser compuesta. Simple es que tomo una sola porción de la muestra y esa la analizo. O puede ser compuesta cuando tomo varias muestras y después las combino todas y analizo. Entonces, para revisar los conceptos que estábamos diciendo, acá tienen esta pregunta. Dice, la matriz de una muestra consiste en todos los componentes que contiene la muestra, el conjunto de interferencias de la muestra, el analito exclusivamente, todos los componentes que contiene la muestra, excepto el analito. Todo el mundo dice que es la D. Efectivamente, esa sería la respuesta correcta. Entonces, la muestra normalmente hay que prepararla, hay que hacer una digestión y ver el efecto de la matriz. Entonces, por ejemplo, a veces cuando yo estoy analizando la muestra, hay otras cosas que interfieren. Por ejemplo, yo quiero analizar, no sé, por ejemplo, arsénico en una muestra, pero también tengo un fósforo. Entonces, como son elementos muy parecidos, muchas veces interfieren entre ellos. Y entonces yo voy a tener que ver cómo eliminar esas interferencias del efecto de la matriz. Entonces, el efecto matriz se define, de acuerdo con la IUPAC, como el efecto de todos los componentes de la muestra distintos al analito en la medida de una cantidad de analito. Entonces, quiere decir que puede ser que mi medio, ¿verdad? Lo que tengo en mi muestra, haga que la señal que yo mida de mi analito sea mayor o menor de lo que debería ser. Y eso es el efecto matriz. Entonces, normalmente las técnicas pueden ser específicas o pueden ser selectivas. Específicas son para medir un solo analito. Mi método es específico si me mide un solo analito, mientras que es específico si me mide un grupo pequeño de analitos. Entonces a eso se le llama selectivo. Entonces hay un montón de métodos para digerir las muestras, para tratarlas. Entonces yo puedo utilizar el horno, puedo usar un horno microondas, o puedo hacer una calcinación o una digestión húmeda. Todo eso es parte de, no sé cómo va a funcionar el laboratorio, pero en principio es lo que ustedes deben ver en el laboratorio. También las muestras pueden contener agua, entonces las aguas pueden ser esenciales o no esenciales. La esencial va a ser que forma parte de la estructura cristalina, entonces tiene una relación estequiométrica. Entonces, normalmente se llama de cristalización o de constitución. Y puede que no sea esencial, entonces que está simplemente absorbida en la muestra, ¿verdad? Entonces, diferentes métodos de eliminar interferencia. Entonces, yo puedo hacer una destilación, puedo hacer una separación de fases, puedo hacer una filtración, etcétera. Un montón de métodos disponibles. Y normalmente cuando yo ya preparo la muestra, etcétera, tengo que llevar a cabo una calibración. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de absorbancia. Van a ver que uno puede preparar una curva de calibración. Entonces, digamos que yo tengo mis muestras, ¿verdad? Que son estas de acá. Entonces, yo preparo disoluciones que contengan diferentes cantidades de mi analito. Y entonces, yo mido cómo se relaciona la concentración con la propiedad, por ejemplo, absorbancia de la muestra. Y entonces yo veo si a cuál concentración corresponde mi analito interpolando en esa curva.
Y a partir de ello puedo saber entonces cuál es la concentración. Esto lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de absorbancia. Y por último, entonces yo tengo que pasar por toda una serie de cálculos estadísticos, ¿verdad? Lo que sería hacer toda la estadística, calcular cuánto por ejemplo, si quiero saber la concentración, tengo que definir cuál es mi mensurando, o sea, hay una fórmula relacionada con cómo calculo la concentración, pero además tengo que reportar una incertidumbre. Y para eso normalmente hago diferentes réplicas, que eso se relaciona más con el tema que ustedes vieron esta semana en las clases que están disponibles en forma de video. Entonces, estas otras preguntas, dice, a las especies químicas distintas al analito, ¿qué atenúan o intensifican? La cantidad o propiedad final de medida se les denomina réplicas, muestras de laboratorio, matriz de la muestra, interferencias. Ok, ¿falta alguien? A ver. Entonces, efectivamente, se le va a llamar interferencias. Entonces, todo esto que afecte la propiedad que estoy midiendo va a ser una interferencia. Y esa es otra pregunta. Dice, a partir de las siguientes opciones, seleccione la opción correcta. Entonces dice, las muestras reales nunca presentan el efecto matriz. El efecto matriz se basa en la interacción de las interferencias entre sí. La presencia de interferencias en la matriz produce siempre errores positivos. Los métodos selectivos son más propensos a efectos de matriz que los específicos. Ok. ¿Qué más le falta votar? Entonces todo el mundo dice que es la D. Y efectivamente sería la D. Que entonces no sé si tengo otra pregunta. Ajá, aquí tengo otra pregunta. Dice, los métodos analíticos cuantitativos clásicos son solo gravimétricos, solo volumétricos, electroanalíticos, gravimétricos y volumétricos. Entonces, todo el mundo ha votado que es la D. Y efectivamente sería la D. Entonces, esa sería la presentación que yo les había puesto disponibles ahí en mediación. Ahí la pueden ver. Y entonces hablemos un poco de las clases que tenían en forma de video esta semana. Entonces, para ver qué tal les fue con la lectura, también tengo aquí otras preguntillas. A ver cómo me funciona esto. No sé cómo les aparece. ¿Les está apareciendo algunas preguntas? A ver, ¿qué se me hizo el chat? Sí, profe. Sí, sí les aparece. Sí, sí. A ver, ¿cómo les va? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? La incertidumbre mide la duda sobre un dato. Un valor impreciso es también inexacto. El error es una forma de incertidumbre. La precisión se relaciona con errores aleatorios. Después la 2 dice, no sé si tienen que contestar todas y después Sí, profe, hay que contestarlas todas y después se puede subir. ya aparece. Ah, yo pensé que era que iba una por una. Ah, así no me gusta. Entonces ocupa más tiempo, o sea, para ver si puedo cambiar eso. La 2 dice, para la serie de datos, las medidas de tendencia central que debe usarse son.
La media, la mediana, la media y la mediana, la S robusta. La 3 dice, seleccione la información que es verdadera. Los errores aleatorios afectan la veracidad. Los errores sistemáticos afectan la veracidad. Los errores aleatorios y sistemáticos afectan la veracidad. Los errores aleatorios y sistemáticos afectan la precisión. Un ejemplo de error sistemático de método es una pipeta forada de 25 mililitros no tiene visible la marca de aforo. El analista no enjuagó la bureta con la disolución de valorante. La reacción de valorante no es completa, posee un rendimiento del 80.4% y la balanza analítica no se encuentra bajo control estadístico. Esas serían las preguntas. Que solo, al parecer solo falta una persona de votar. Que vamos a ir comentando, pero mientras. Todos pueden ver los resultados. No sé si tengo que darle a finalizar para que puedan ver los resultados. ¿Ustedes pueden ver los resultados de otras personas? Yo todavía no. Ok, vamos a ver si le doy en... A alguien que todavía le falte, porque al parecer falta una. ¿Le doy chance todavía? Creo que estoy yo, pero veas que no me aparece. Entonces, si Hola. quieres, sí. ¿No le aparecen las preguntas? Mi celular, Ah, puede ser por eso. Bueno, entonces voy a darle a finalizar. Ok, ahí pueden verlas. No, tengo que darle share results. Ok. No sé si pueden ver los resultados. Sí, profesor, sí, ya apareció. Ok, puro ya. Entonces dice, la primera pregunta decía, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? Y dice, hay un empate entre dos respuestas. Dice, la incertidumbre mide la duda sobre un dato. Y la otra 40% votó que la precisión se relaciona con errores aleatorios. Y un 20% que un valor impreciso es también inexacto. Entonces, vamos a revisar cada uno. La incertidumbre mide la duda sobre un dato. En realidad, la incertidumbre más bien no es la duda sobre un dato, sino más bien es el nivel de confianza y la certeza que tengo sobre una medición. Entonces, más bien sería todo lo contrario. Después dice un valor impreciso es también inexacto, no necesariamente. Puede ser que yo tenga un valor impreciso y que también sea exacto. Entonces, puede darse en realidad cualquier combinación, porque recuerden que la precisión y la exactitud no necesariamente están correlacionadas. Puede ser que un dato sea preciso e inexacto o al revés. Dicen, el error es una forma de incertidumbre. Entonces, si recuerdan el video sobre la diferencia entre error e incertidumbre, podemos ver que en realidad
son diferentes. El error va a estar relacionado más como una diferencia. Va a ser una diferencia entre mi valor real, que es un valor hipotético, ¿verdad? Normalmente yo no lo conozco, y el valor que yo mido. Entonces, esa diferencia va a ser el error. Y vamos a tener la precisión, que la precisión más bien va a ser un rango. Va a ser un rango de valores en el cual se encuentra mi dato real. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el error no es una forma de incertidumbre, son conceptos en realidad totalmente diferentes. Y la última, la precisión se relaciona con errores aleatorios. Entonces, esa sí es correcta. ¿Por qué? Porque recordemos que la precisión, en el video ustedes pueden ver que la precisión va a estar relacionada en cómo yo tengo un rango en el cual mis datos se dispersan. Tengo los datos que aparecen en toda una región. Y entonces, esa dispersión de datos va a suceder por errores aleatorios. O sea, errores que yo no puedo controlar y hacen que los datos no aparezcan todos en el mismo valor, sino que estén ligeramente desviados entre sí. Y eso ocurre por errores aleatorios. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Así como los errores aleatorios afectan la precisión, ¿se podría decir que los errores sistemáticos afectan la exactitud o no precisamente? Sí, exactamente. De hecho que sí. Si ustedes ven también en la misma presentación, los errores sistemáticos normalmente van a hacer que mis datos se desvíen. Voy a buscar una presentación que tenía al respecto. Van a hacer que mis datos se desvíen en una dirección. Bueno, pues que no puedo darle. Bueno, ahorita reviso eso. A ver, escritorio. Ya les enseño una imagen que se me hizo. Aquí está. Aquí, ok. Entonces, por ejemplo, este ejercicio me dice, ¿cuál analista es menos exacto y preciso? Entonces, si ustedes ven en este ejemplo, acá tenemos el primer analista, el analista 1, realizó sus experimentos. Esto lo que me representa es el error absoluto, ¿verdad? La diferencia de mi valor real con el valor medido. Entonces, obviamente un error absoluto de 0 quiere decir que la medición fue bastante exacta, ¿verdad? Entonces, y si mis datos aparecen bastante juntos entre sí, quiere decir que son bastante precisos. Entonces, si vemos el analista 2, vean que la línea que aparece en azul acá, eso sería la media de los datos, ¿verdad? Entonces, la media de los datos estaría relacionada con lo que yo puedo relacionar con qué tanto se desvía de mi valor real. Entonces, podemos ver que acá la media de los datos en realidad es bastante exacta. Sin embargo, los datos se dispersan mucho entre sí. Entonces, esta dispersión de los datos, ¿a qué se debería? ¿A qué tipo de errores? Aleatorios. Errores aleatorios, exactamente. Si vamos al analista 3, vean que más bien los datos aparecen todos muy cercanos entre sí. Todos están muy cerca. Pero están muy lejos del valor real, que, o sea, deberían aparecer acá y me aparecen acá. Entonces, están todos corridos. Eso sería entonces algo que sucede por un sesgo, ¿verdad?
ocurren errores sistemáticos, ¿verdad? Esos errores sistemáticos ocasionan esta diferencia. Esta diferencia entre los valores reales y el valor, los valores medidos y el valor que debería ser real, ¿verdad? Eso es lo que llamamos sesgo y está relacionado con la veracidad. Y por último tenemos el analista 4. El analista 4, los datos están desviados, pero además están dispersos entre sí. Entonces quiere decir que tengo de los dos. Tengo errores sistemáticos y a la vez también errores aleatorios. Entonces por eso mis datos no solo están desviados, están dispersos, pero también están desviados del valor real. Entonces vean que esos dos conceptos, entonces siempre mis errores aleatorios van a estar relacionados más con mi precisión y mis errores sistemáticos van a estar más relacionados con mi exactitud. Ahora, es importante aclarar la diferencia que a veces se confunde entre exactitud y veracidad. La exactitud es la diferencia de un solo dato de estos con respecto a mi valor real. Eso se llama exactitud. Es para una sola medición. Mi veracidad es la diferencia entre la medida de tendencia central, ¿verdad? En este caso, lo que se tiene acá es el promedio de estos datos con respecto a el valor real. Esto, cuando es con respecto a la medida de tendencia central, se le llama veracidad. Entonces, vean que esa es la diferencia. Entonces, esa actitud es para un solo dato, la diferencia con respecto al valor real de un solo dato. Veracidad es cuando es para una medida de tendencia central con respecto al valor real. Esa es una diferencia muy importante para tener en cuenta. La pregunta 2 dice, no sé si les queda alguna duda en este tema. Listo. Ok, entonces dice, para la serie de datos, volviendo otra vez a... Voy a darle aquí. ¿Cómo hago para salirme de acá? Volviendo otra vez a lo que estábamos revisando, dice, para la serie de datos 850, 862, 849, 865, 1200, 840 y 869, las medidas de tendencia central que deben usarse es o son. Entonces, si revisamos esto, en realidad la medida de tendencia central que deberíamos usar, no sé si ahí todavía están viendo los resultados del ejercicio de los problemas. ¿Lo pueden ver todavía? Sí, ok. Entonces, vean que la mayoría de gente dijo que la mediana. No sé si alguien me puede decir por qué escogieron la mediana. Alguien que me diga por ahí. Alguien que haya escogido la mediana. Profe, yo la escogí, pero fue porque vi el video más que todo. Es Ajá. porque de todos los datos hay un dato que se separa mucho de la media, que sería el dato de 1200. Entonces podría afectar el promedio que uno saque. Exactamente. Entonces, normalmente uno tiene que basarse a usar criterios, ¿verdad? Para ver si usa la media o la mediana. Entonces, normalmente si yo tengo muchos datos, más de 7, es preferible usar la media. Si tengo pocos datos y además yo no tengo mucha información de si mi método tiene una distribución normal, que eso lo vamos a ver más en el tema de precisión, entonces si yo no tengo mucha información de mis datos, normalmente uso más la mediana. O si tengo algún dato que está muy desviado. Entonces, si ustedes ven acá, el de 1200 está muy desviado. Entonces, si yo tomo la media, va a afectar más mi resultado final. Mientras que si yo uso la mediana, se va a ver poco afectado por este dato desviado. Si yo tengo datos desviados, normalmente tiendo a usar más la mediana. La pregunta 3 dice, selecciona la información que es verdadera. Dice, los errores aleatorios afectan la veracidad. Entonces, ya vimos que los errores aleatorios más bien afectan la precisión. Dice, los errores sistemáticos afectan la veracidad.
Entonces, los errores sistemáticos efectivamente sí afectan la veracidad. Dice, ¿los errores aleatorios y sistemáticos afectan la veracidad? No, porque los aleatorios no afectan la veracidad. ¿Los errores aleatorios y sistemáticos afectan la precisión? No, porque solo los errores aleatorios afectan la precisión. Entonces, la respuesta correcta acá sería la B, o sea, la segunda. Los errores sistemáticos afectan la veracidad. No sé si tienen dudas con esta. La pregunta 4 dice, un ejemplo de error sistemático de método es. Entonces, recuerden que un error sistemático va a hacer que todos mis datos tiendan en una sola dirección. Y entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que yo en análisis que estoy haciendo midiendo un volumen y mi equipo está calibrado a 20 grados centígrados. Pero yo realizo las mediciones a 25. Entonces a 25 el volumen que yo mida va a ser más grande. Porque la temperatura es mayor, entonces el volumen se va a expandir. Entonces quiere decir que cuando yo realizo la medición a la temperatura que no es, en todos los datos estoy incorporando el mismo error, un error positivo, o sea, estoy midiendo más volumen de la cuenta. Eso es, por ejemplo, un error sistemático. ¿Cuáles pueden ser también errores sistemáticos? Por ejemplo, yo tengo el equipo mal calibrado. De hecho, en una de las clases hablaba del el problema que hubo con la bomba de cobalto hace muchos años, que era que tenían el equipo mal calibrado. Entonces, estaban poniéndole un 70% más de radiación a la gente. Porque al estar mal calibrado, ellos simplemente estaban pensando que está, no sé, en lugar de ponerle, no sé, 10, le están poniendo 70. Y entonces, eso es un ejemplo de error sistemático, pero que además es un error sumamente grave, ¿verdad? Entonces, normalmente esos errores sistemáticos, todos van a producir un error en la misma dirección. Y yo puedo tratar de corroborar si esos errores están pasando. Por ejemplo, si yo digo, voy a medir a la temperatura que sí es, y ya mido la temperatura a la que sí es, y corroboro que todos mis datos están desviados en ese error. Entonces, en principio, si yo detecto eso, y yo sé de cuánto es el error, yo podría restarle ese error a todos mis datos para corregirlos. Pero tengo que saber muy bien cuánto fue ese error también. Entonces, un ejemplo de error sistemático de método es, desde la pregunta dice, una pipeta fuera de 25 mililitros no tiene visible la marca Ford. Entonces, cuando es un error de método, quiere decir que está relacionado con algo directamente de mi metodología. Entonces, tiene que ser algo relacionado con los pasos de mi metodología o el cómo está pensado el método en sí. Entonces, este sería un error que no sería exactamente método, es un error de calibración, más bien. La pregunta dice, la otra dice, el analista no enjuagó la Profe, bureta. Ajá. pero sigue siendo sistemático, ¿o Sigue no? siendo sistemático, pero de calibración. Es un error de calibración, digamos, no es del método en sí, Ok. pero sí es sistemático. Después dice, el analista no enjuagó la bureta con la disolución de valorante. Entonces, eso no sería un error ni siquiera sistemático o un error aleatorio, sino más bien eso entraría dentro de la clasificación de los otros errores que mencionamos, que son errores brutos. Un error bruto sería el error que incurre el analista, digamos, por chapas, por decirlo de la forma más coloquial posible. O sea, que usted hace algo, un procedimiento de forma incorrecta. Si usted detecta que usted hizo un procedimiento de forma incorrecta, tiene que empezar el análisis nuevamente, porque entonces con eso ya está echando a perder el análisis. Y el que la gente más votó es la reacción de valorante no es completa, posee un rendimiento del 80,4%. Entonces, eso es un ejemplo de error sistemático de método. ¿Por qué? Porque al no ser la reacción completa, entonces cuando yo hago mi análisis, todos mis datos van a estar 80,4% menores a lo esperado. Y es un problema de método que no puedo corregir en realidad en este caso porque es intrínseco a la reacción. Yo sé que va a ser un 80,4%, entonces no hay forma de que pueda cambiar eso en este caso. Tendría que usar otro método. En ese caso tendría que cambiar totalmente. Y de último dice, la balanza analítica no se encuentra bajo control estadístico. Entonces, eso sería también más un error relacionado con la calibración.
pero seguiría siendo, si una balanza no está bien calibrada, sigue siendo un error también sistemático, ¿verdad? Porque me introduce el mismo error en todas mis mediciones. No sé si tienen más preguntas sobre estos capítulos. La siguiente parte de lo que les tocaba estudiar esta semana es la parte de formas de estimar la precisión. Sin embargo, con eso mi consejo es, ahí está, es más una lectura, pero con cálculos. Entonces, mi consejo sería que vayan haciendo todos los cálculos, ustedes también con la calculadora, y que vayan corroborando que les dé como lo que da ahí, ¿verdad? Y también está la parte de DRP y también la parte de S robusta, que son como unas presentaciones que aparecen ahí embebidas. De mi parte, no sé si tienen alguna duda más sobre los temas de esta semana. ¿Alguna consulta? Yo tengo una Profesor, duda, pero no es con respecto a la materia. Ajá. Sergio, No, usted. entonces, sí, si alguien tiene una pregunta con la materia, mejor hágala y yo me quedo de último, porque es como nada que ver. no, yo lo que iba a decir era que si eso de la S robusta y toda esa vara eran de las presentaciones que estaban ahí ya puestas. O Vea, todavía no. voy a enseñarle. A ver, es que no sé si les está apareciendo. Vamos a ver. Entonces, en el bloque 1, la semana 1, aparecen estas clases, ¿verdad? Que sería, esta primera presentación es como un repaso del capítulo 2, básicamente. Luego, esta presentación es donde se habla de la media y la mediana. Entonces, esta presentación se enfoca básicamente en eso. Esta se enfoca en qué es error y qué es incertidumbre y cómo se diferencian entre sí. Y luego esta hablamos de errores aleatorios y sistemáticos. Y por último, estas presentaciones son sobre errores aleatorios. Entonces, en la parte de errores aleatorios, van a ver que los errores aleatorios normalmente se toman que tienen una distribución gaussiana. Entonces, esa distribución gaussiana nos permite determinar cuál es la desviación estándar. Entonces, por eso es cuando hablamos de una distribución normal de los datos, se debe a que tienen errores aleatorios. Y esos errores aleatorios siguen esa distribución normal o gaussiana. Y, y entonces, de ahí es donde surgen las fórmulas que usamos para calcular la desviación estándar. Entonces, estas fórmulas de desviación estándar solo funcionan si los datos siguen una distribución normal en realidad. Pero normalmente la mayoría de datos estadísticos siempre siguen una distribución normal. Rara vez esto no sucede. Entonces, eso es como las primeras clases que están relacionadas con estos temas de errores. Y luego, la segunda parte está esto que es formas de estimar la precisión. Entonces, acá tienen qué es población versus muestra, ¿verdad? Y cómo se calcula la desviación estándar para un caso y el otro. Y aquí vienen toda una serie de formas de estimar la precisión o de formas de decir qué es precisión. Recordemos que la precisión está relacionada con errores aleatorios. Entonces son, digamos, diferentes formas de expresar esta distribución de errores aleatorios. Entonces pueden ser desviación estándar de la media, la varianza, la desviación estándar relativa, el coeficiente de variación, el rango. Y después llegamos a la parte que es de ERP, ¿verdad? Que acá tienen esta presentación que está acá. Cualquier cosa, si no la pueden visualizar, porque normalmente si usted se mete a mediación virtual desde el teléfono, en el app de Moodle, no les va a mostrar esto. Pero ustedes se pueden meter a este link que está acá. Si se meten al link, ahí les va a salir también. Lo mismo con la otra de la S robusta. Entonces, la S robusta va a ser importante ahorita porque la vamos a usar más adelante en las pruebas de eliminación de datos. Cuando quiero eliminar datos que yo creo que están errados, digamos, que están demasiado desviados, uno de los criterios es usar la S robusta, que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, eso sería la parte de formas de expresar la precisión. Entonces, vean que la lógica de la clase va de momento así. Entonces, comenzamos hablando de medidas de tendencia central y luego errores en las mediciones, ¿verdad? ¿Qué es error y qué es incertidumbre? Y luego nos metimos a hablar de los tipos de errores. Entonces, hay errores aleatorios, sistemáticos y luego
nos metimos de lleno a hablar más de los errores aleatorios, ¿verdad? Que están relacionados con la precisión y toda esta parte que está destinada más que todo a hablar de formas de estimar esa precisión. Básicamente. No sé si tienen alguna otra duda con respecto a la materia. Mi recomendación, la compañera me preguntaba la semana pasada si si le recomendaba que se leyeran el libro y después repasaran mediación. En realidad yo le recomiendo que siempre le dan prioridad a repasar las clases que están en mediación, ¿verdad? Una vez que ustedes han repasado las clases en mediación, si tienen tiempo pueden dedicarse a otros temas, pero normalmente lo que está en mediación ya está bastante cargado, digamos. Más adelante van a ver que cuando ya les vamos pasando prácticas y demás, pues ya va habiendo bastante más trabajo que ir haciendo por semana y así. ¿Alguna otra duda? Si no, las dudas de Sergio. Profe, las preguntas que hizo antes estaban en pool. ¿Estaban en qué, perdón? En la aplicación está pool, ¿o dónde estaban? Ajá, sí, de hecho. Ah, ok, es que a mí no me aparecieron, entonces por eso me quedé extrañado. Ah, digamos, si tenés se llama Poll Everywhere o algo así. Y se puede bajar como una aplicación para el teléfono, pero se puede ver también en línea, digamos, para ver las preguntas en línea, nada más te metes a la dirección esa, polev.com. Ok, voy a descargar la app mejor. Sí, a algunas presentaciones se las voy a estar poniendo, o si no, algunas otras se las voy a estar poniendo directamente acá en Zoom, que también se puede hacer. Ahí cualquier cosa estamos variando. No sé si tienen más dudas. ¿Cómo les ha ido con la tarea? ¿Tienen dudas con respecto a la tarea? Listo. Si no, entonces lo dejamos de momento por acá. La otra clase podemos repasar un poco las formas de estimar la precisión. Y si tienen todavía dudas de estas partes, podemos repasarlo rápidamente. Y la otra semana comenzamos ya con el tema de incertidumbre en sí. Cómo calcular la incertidumbre de una medición. Listo. Gracias, profe. Bueno, mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Gracias, bye. profe. Chao.